Hola hermanos, hermanas, buenos días. Espero que estén bien. Les doy un saludo a cada uno de ustedes, quienes están allí detrás de la pantalla. Se me ha pedido compartir una reflexión bíblica, así que con gusto vamos a estar compartiendo un espacio, ¿cierto?, de reflexión, de aprendizaje, de crecimiento también, ¿verdad? Así es que voy a comenzar a compartir. Vamos a revisar una reflexión que tiene que ver con cómo Dios está con nosotros, acompañándonos en momentos en los que aparentemente nos sentimos desamparados, desconsolados, en situaciones de sufrimiento. Bien, voy a ahí, espero que se esté viendo. Le he titulado a la presentación Dios escuchó al niño llorar. Bien, y sería genial una invitación a nosotros sentirnos como niños también cuando lloramos. Vamos a dar lectura al texto bíblico de Génesis desde el capítulo 21, los versículos 18 al 21. Así que si tienen sus Biblias allí podemos abrirlas en esta parte. Y está ahí presentándose a continuación el texto. Ya, entonces vamos a comenzar. Dice: Agar e Ismael son echados de la casa de Abraham. Dice así: y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham un gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual esta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave de gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces Dios dijo a Abraham: no te parezca grave la causa del muchacho y de tu sierva en todo lo que dijere Sara. Oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua, y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó al muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Y le faltó agua en el odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto. Y fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Dios estaba con el muchacho, y creció y habitó en el desierto, y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán, y su madre, y le tomó mujer de la tierra de Egipto. Vamos a orar. Señor, gracias por esta palabra que tú nos das en este momento, Señor, para poder crecer, para poder conocerte más también a través de este texto, mi Dios. Gracias, Dios, por lo que tú haces en medio de la soledad, del desamparo, del desespero, Señor. Te pedimos que nos guíes en humildad, Señor, y en sabiduría hacia el aprendizaje, Señor, y el crecimiento de nuestra fe a través de este texto bíblico, Señor. Bendice a mis hermanos también que están allí. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, lo primero, hermanos, que vamos a ver nosotros, voy a plantear algunas preguntas que pudieran servirnos de guía para adentrarnos un poco más en el texto. Entonces, lo primero, podríamos preguntarnos qué dice el texto acerca de la situación del niño Ismael y de su madre. ¿Qué observamos ahí? A simple vista, ¿cierto? Vemos que Agar e Ismael son expulsados de un lugar en el que les pertenecía, ¿cierto? Que era su casa. Pero vemos que hay una situación de expulsión, de desamparo, de abandono, ¿cierto? Y sin duda es una situación que nos parece desoladora, ¿verdad? Una situación de angustia, de tristeza también,
y de soledad. Bien, más abajo vemos otra pregunta que nos podríamos hacer y dice, ¿cómo se describe su sufrimiento? Dice allí, Ismael es un niño, pero además sufre otras condiciones de vulnerabilidad o de sufrimiento, ¿cierto? Dice, ¿cuáles son estas otras condiciones que le ocasionan sufrimiento a él y a su madre? Yo les pregunto a ustedes. Y podríamos decir que esas otras condiciones podrían ser la pobreza, bien, vemos que no tienen un lugar donde vivir, no hay una casa, no hay un lugar donde llegar, están pasando también hambre o sed, dice allí el texto que les faltó agua en el odre y tendrían tanta sed. La madre vio que su niño tenía tanta sed que decidió dejarlo a un lado y alejarse de él para no ver cuando el niño falleciera. Es decir, llevarían quizás horas o días en los que no estaban bebiendo agua. Y en un contexto, en un espacio de calor, como es el desierto, quizás a nosotros nos cuesta imaginarnos eso porque no tenemos aquí en el sur un desierto, pero vemos que están en un espacio donde ya las esperanzas estaban deshechas, ¿cierto? La única esperanza o expectativa era que el niño muriera. Entonces vemos que hay un padecimiento y lo podríamos asociar quizás a una enfermedad, un sufrimiento de soledad, donde solamente nos queda el llanto del niño, oírlo y alejarnos para no escucharle, ¿verdad? Es lo que hizo Agar con su hijo. Dice, otra pregunta, dice, ¿qué se dice del texto sobre la respuesta de Dios? Entonces, ¿cómo nosotros podemos observar que a partir de esta decisión, ¿cierto? O esta obligación de una madre de salir errante con su hijo a un lugar donde estaba desprovista, donde estaba sola ella con su hijo, vemos que en medio de ese dolor, en medio de esa angustia, de esa soledad, ¿cierto? Vemos que hay una respuesta de Dios, ¿cierto? Y dice que Dios oyó la voz del muchacho. Por eso es importante el título quizás de esta lección que dice Dios escuchó al niño llorar. Entonces lo primero que a nosotros nos debiera llamar la atención en el texto es que Dios, antes de actuar, Dios escuchó. ¿Ya? Entonces dice que el muchacho alzó su voz y lloró y Dios lo escuchó. Y el ángel de Agar lo llamó del cielo, ¿cierto? Y le dice, no temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Entonces lo primero que nosotros podríamos decir, que Dios nos dice, no temas. Bien, donde estamos Dios nos escucha, tal como lo hizo con Ismael. Y dice, levántate. Es una orden, es una invitación compleja en un momento donde se está sufriendo, donde se está padeciendo dolor. Y dice la segunda pregunta, teniendo en cuenta el punto anterior, la pregunta anterior, ¿qué podemos decir acerca del carácter de Dios y de su compromiso con nuestras vidas? Y este compromiso no pensándolo como una obligación de Dios, sino que por el carácter de Dios, por la bondad de Dios, los atributos divinos de Dios, Él está comprometido con nuestras vidas, sin tener la obligación de hacerlo, ¿verdad? Entonces dice que Dios estuvo siempre con el muchacho mientras crecía y mientras habitó en el desierto. Entonces, ¿qué podríamos reflexionar respecto de eso con nuestras mismas vidas, verdad? Cómo nosotros, a través de esta palabra, conocemos cómo es el carácter de Dios y cómo Él se manifiesta en momentos donde estamos pasando angustia, donde estamos pasando la prueba, donde muchas veces oímos otras voces. Quizás esas otras voces podrían ser las voces
las voces de Sara, ¿cierto? Donde dice que esta sierva no va a tener herencia junto con su hijo Ismael. Cuando hay otras voces que a nosotros se nos aparecen en el camino, ¿cierto? Ya sea de familiares, amigos, colegas de trabajo, no lo sé, nuestros hijos de repente, cuando se nos dice que no tenemos lugar, que no hay esperanza, que no hay compasión, y experimentamos la angustia en la soledad, ¿cierto? ¿Quién de nosotros no ha experimentado alguna vez el dolor en la soledad? Y en ese espacio de sufrimiento vemos que Dios sí tiene un espacio para nosotros, que Dios sí está comprometido con nuestras vidas y que Dios sí nos provee el agua cuando tenemos sed y nos da tanta agua que podemos llenar nuestro odre, dice allí. Ahora, ampliando un poquito más la mirada, dice, ¿qué situaciones son las que hoy producen más llanto y dolor entre los niños, niñas y familias? Ya no pensando tanto en nosotros, pensando en un poco más allá de lo que vivimos en el día a día, lo que vemos, ¿cierto? ¿Qué es lo que está produciendo llanto y dolor en nuestra sociedad? Vemos a niños, ¿cierto?, que sufren vulneración en sus derechos, vemos a niños desprovistos del amor de sus padres, en situación de abandono, vemos niños que están sufriendo violencia en sus casas, maltrato, hambre, enfermedad y también sus familias. Esas son situaciones que siguen produciendo llanto, ¿cierto? Que así como Agar e Ismael, perdón, Agar y su hijo Ismael, ¿sí? Son echados de su casa, también hay niños y niñas hoy en día en los que son expulsados de sus hogares, de sus comunidades, de sus barrios, y tienen esta necesidad, esta misma necesidad que vemos también en el texto bíblico. Estas situaciones de desamparo no fueron solamente en tiempos del Génesis, sino que hoy en día vemos cómo hay situaciones de exclusión, de pobreza, de marginación que es muy evidente, ¿cierto? Y eso también debiera nosotros conmovernos como cristianos. Ahora vamos a ir a otro texto que va muy de la mano y lo podríamos relacionar. Ya en el Nuevo Testamento vamos a ir a Mateo 13, del versículo 31 al 32. Y dice así, la parábola de la semilla de mostaza. Dice, otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en el campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. ¿Sí? Entonces, la invitación de esta reflexión dice, intentar ser como los niños y niñas. Pero antes de leer eso, ¿cuánto nos cuesta a nosotros ser como niños y niñas? ¿Cómo es un niño? Si nos ponemos a pensar cómo reacciona un niño, cómo vive un niño, cómo se comunica. Un niño es sencillo, ¿cierto? Los niños son súper simples. Los niños, con lo más pequeño, ellos se agradan, se entretienen. Los niños se sorprenden con mucha facilidad, ¿cierto? Tienen este deseo de aprender, son curiosos. Y algo que a mí me llama mucho la atención de los niños es que no les cuesta perdonar o pedir perdón, ¿cierto? A medida que van creciendo va costando más, pero cuando son muy pequeños ellos no tienen problema con perdonar al amigo, ¿cierto? Que a veces le pegó, le quitó un juguete. Y
Y la invitación es un poco eso, ¿ya? La más pequeña de todas las semillas. Entonces, ¿cómo ser como niños y niñas? Dice, el reino de Dios es fruto de la gracia y como tal debe recibirse como lo hacen los niños y niñas. Porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Entonces, ahí hay una actitud de humildad de los niños, a la cual está haciendo referencia el texto. Dice, les aseguro que el que no recibe el reino de Dios como un niño, ¿y cómo lo debe recibir un niño? Un niño no debe, yo creo que un niño no cuestiona la verdad de Dios, ¿cierto? Un niño cree, los niños son crédulos. Incluso si a un niño se le miente, el niño cree, ¿cierto? Obviamente aquí Dios no nos miente, pero esa credulidad que tienen los niños, esa inocencia, ese no cuestionar la verdad de Dios o el actuar de Dios, es lo que Dios nos exige o nos desafía, ¿cierto?, para poder entrar en su reino. Y hay otro texto también en Mateo 18:5 que me parece interesante poder relacionarlo también, y dice, ¿quién es el mayor? Vamos a comenzar desde el 18. Dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús al niño lo puso en medio de ellos. Y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. O sea, es hacerse como un niño. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre un niño como este, a mí me recibe. Entonces también nosotros podemos observar que aquí hay una pregunta que hace uno de los discípulos que dice, ¿cuál es el mayor en el reino de los cielos? Y es una pregunta bastante común entre los adultos, ¿cierto? Tenemos el deseo de tener siempre el primer lugar, de ser el mejor, de sobresalir. Entonces uno o varios discípulos le preguntaron a Dios, ¿quién es el mayor de nosotros en el reino de los cielos? Y Jesús llega y trae a un niño, ¿ya? Entonces es un ejemplo, es un acto, digamos, que está trayendo mucha enseñanza, ya que está a través de una acción, Dios está enseñando que es a través de un niño que nosotros podemos entrar en el cielo. O sea, no a través de un niño, sino una actitud como un niño, ¿ya? Entonces, es, yo diría, una invitación a permanecer en humildad, a permanecer con la actitud que tiene un niño para poder entrar en el reino de los cielos, ¿cierto? Dice allí, cualquiera que se humille como este niño. Entonces, lo primero que nos exige Dios para entrar en su reino es la humildad. Bien. Aquí está el texto, ¿cierto? Para si alguien no lo alcanzó a leer. Aquí lo tenemos. Entonces, otra pregunta que dice, con respecto a lo que estamos leyendo, dice, ¿qué palabras o expresiones de este texto llaman nuestra atención? ¿Por qué? ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál es, en su opinión, el mensaje central de esta parábola? Un poco lo que estoy hablando, ¿cierto? Hay expresiones, hay palabras que nos resuenan allí, ¿cierto? Y una expresión es llamar al niño. Luego dice, si no volvéis o hacéis como niños, no entrarás en el reino. Y cualquiera que se humille, cualquiera, ese cualquiera también debiera a nosotros llamarnos la atención. Dios no pone condiciones para entrar en su reino, ¿cierto? No está poniendo un estándar de vida, una forma de vida, dice cualquiera, y ese cualquiera a veces a nosotros nos cuesta considerarlo, ¿ya? ¿Qué pasa cuando pensamos en las personas que están viviendo en una situación de marginalidad, de pobreza, ¿cierto? O que se han alejado de Dios.
¿Ellos acaso no pueden entrar al reino? ¿Acaso no los podemos considerar? Si se humillare, dice, entrarán. Entonces esa actitud también nosotros debemos tener, de poder considerar la humildad, la humillación del corazón de nosotros y de los otros para poder entrar al reino de Dios. ¿Cómo se relaciona la humildad con grupos humanos que son considerados pequeños? Hoy en día vemos grupos de personas enfermas, ancianos, personas en situación de discapacidad, personas migrantes, ¿cierto? Esas personas quizás hoy en día representan al niño que Dios pone en medio. Quizás Dios pone a una persona en discapacidad en medio nuestro, o un migrante, a una persona enferma, y dice, si alguien se humilla como esta persona, va a entrar en el reino de los cielos, va a recibir mi gracia, va a participar conmigo en la comunión con el Padre. Dice, ante la pregunta de los discípulos sobre quién es el más importante en el reino de los cielos, Jesús responde mostrando que la verdadera grandeza se encuentra en la capacidad de encontrarse con la pequeñez, ilustrada por los niños y niñas, quienes son metáfora del reino, y el mejor ejemplo de lo pequeño. No es por la grandeza, a la manera como la presenta el mundo, cómo se logra la importancia en el reino de los cielos. En la niñez entonces encontramos el de lo pequeño y la representación más gráfica de aquellos que son tratados por el mundo como insignificantes y excluidos, pero que en el reino son acogidos. Ellos representan la presencia misma de Jesús. Los niños y las niñas en este sentido se convierten en una imagen de otra realidad más amplia. El que es más insignificante entre todos ustedes es el que más me importa, o el más importante. Bien, vamos a orar. Señor, gracias damos por esta palabra que nos remueve, que nos desafía, Señor. Damos las gracias, Señor, porque tú nos hablas a través del texto. Vemos cómo Ismael estaba errante en el desierto y vemos cómo hay niños que hoy en día también están desprotegidos y son insignificantes para el resto de la sociedad. No tomamos en cuenta a los niños, Señor, y a veces nos sentimos nosotros también no tomados en cuenta. Pero Dios, tú pones tu mirada en lo frágil, en lo pequeño. Tú escuchas el llanto, Señor, de tus hijos. Y en esta hora damos gracias, mi Dios, por esta palabra. Te pedimos que nos bendigas, que quienes están sufriendo, quienes estén llorando, Señor, tú les atiendas con el amor, con la compasión que tú has mostrado tener antes, hoy y siempre. Damos las gracias, mi Dios, y bendice a mis hermanos. Gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hermanos, espero que haya sido una reflexión que nos edifique, que nos llene de esperanza, y deseo que pronto podamos encontrarnos, que tengan un buen día y también muchas gracias por el espacio. Que estén muy bien. Un saludo para todos y todas.